te lo agradecemos. Dicho esto, te quiero preguntar un poco cómo analizás el desembarco de Sergio Massa como decisión del Frente, de Ministro de Economía, y las primeras medidas que escuchamos. A ver, hay una dimensión de lo económico, hay una dimensión política que guardan una muy fuerte relación, pero lo anunciado es verdaderamente exiguo. Es de vuelta un ajuste donde paga la gente y no paga la política. Y se requiere en esta situación de un verdadero ajuste ortodoxo en serio. Porque ¿No es en serio este ajuste? No, esto no es, esto es verdaderamente una fantochada insuficiente. Mira, te voy a dar algunos indicadores para tener idea de la magnitud del problema que tenemos. A ver si lo podemos entender, si te podemos seguir. Primer punto, tenemos indicadores sociales en línea a los que teníamos en el 2001. Después estalló la crisis del 2002. Tenemos indicadores monetarios de desequilibrio monetario similares a la previa del Rodrigazo. Eso después derivó que la inflación se multiplicara por 6 veces y la cantidad de pobres se multiplicara por 5. Y tenemos dinámicas de activos financieros en línea con los que teníamos en diciembre, discúlpame, en el segundo semestre del 88, la antesala de la hiperinflación de Alfonsín. Además, hoy la inflación del primer semestre anualizada viene en torno al 90%. Los alimentos vienen arriba del 120%. Si vos corregís por brecha, la inflación en Argentina estaría viajando al 300%. Es decir, tenemos un problema de descalabro macroeconómico furioso, pero es furioso. Entonces, frente a esa situación, lo único que vos podés hacer es un programa de estabilización en serio para cortar con esta situación y que no derive en un desastre. De hecho, en Argentina todos los programas de shock del 52 en adelante, sacando el del 59, fueron todos expansivos en actividad, aumentó el empleo, cayó la inflación y subió el salario real. Es decir, que los salarios le ganaron a la inflación. Es decir, que vos lo que necesitas es hacer un verdadero programa ortodoxo. Ahora, para tener otro orden de magnitudes, fíjate esto. El Rodrigazo estalló con 14 puntos de déficit fiscal en términos del PBI. La tablita con 11. Una pregunta, porque digo, viste que Sergio, cuando le hicieron una pregunta luego de exponer los anuncios, le hablaron de 12 puntos de déficit y él dijo, nosotros manejamos otro número de déficit. No, ¿Cuál es 9. Es 9. 9. Pero fíjate, pero a ver, la pregunta respecto de eso, porque estás no, hablando... es 9. Es 9. Y ahora te paso el detalle. Ok. Con 14 estalló el Rodrigazo. Sí. La tablita con 11. La hiper de Alfonsín con 8 y la convertibilidad con 7. O sea, con 9 tenés un problema enorme. El 9 se compone de 3,5 de déficit primario, o sea, el operativo, 2 de intereses, te da 5,5, y 3,5 de cuasi fiscal, que es el del Banco Central. Tenés 9 puntos del PBI, digo, vos tenés un problema enorme. Es decir, ¿Es viable llevarlo a 2,5 anual? No, pero es que él lo que hizo fue, digamos, él estaba hablando en términos del primario y es un ajuste de un punto nada más. Y por lo tanto es absolutamente exiguo, o sea, eso no arregla el problema que vos tenés. No solo que no arregla el problema, sino que además lo que se ajusta sobre el sector privado, en lugar de hacerse sobre el sector público. Vos tenés partidas mucho más grandes para ajustar, ya sea la obra pública, que es un robo de los políticos, tenés para ajustar, que esos son 3 puntos del PBI, tenés transferencias discrecionales, que son 5 puntos del PBI, que es puro robo de la política. Mirá cómo vos tenés partidas, digo, las empresas públicas. O sea, vos decís que lo vamos a pagar nosotros vía tarifas. Exactamente. ¿No? Quita de subsidios y vía tarifas. Y la política no pone nada, la política no pierde nunca. O sea, es el típico ajuste de la casta donde castiga al sector privado, castiga al que genera riqueza y solo para mantener los privilegios de la política. Eso es lo que anunció en materia de política fiscal. En materia de sector externo, lo que tiene que ver con la parte del comercio también es un desastre. Él recita, perdón que sea técnico, pero ahí recitó un modelo que se llama Export Lead Growth, o sea, un crecimiento liderado por exportaciones. Eso es un error, porque en realidad vos crecés por acumular capital. Es decir, cuando vos acumulás capital, sos más productivos y los salarios reales suben. O sea, la gente vive mejor. Ahora, para acumular capital vos tenés que invertir. Y para invertir vos tenés que ahorrar. Cuando vos estás generando
balanza comercial y cuenta corriente positiva, lo que vos estás haciendo es exportar el ahorro, se lo estás dando a otra parte del mundo. Con lo cual, esa estrategia en realidad no es pro crecimiento, porque si te reduce el ahorro, te reduce la inversión y por ende crece menos. Y además, todas las medidas que propone son dirigistas. ¿Cómo es eso? Claro, porque él elige a qué es... Ahí, mira, en la teoría económica y la evidencia empírica hay algo que se llama don't pick the winners, o sea, no elegir los ganadores. Digo eso porque primero es fuertemente dirigista, genera corrupción y básicamente, ¿qué es lo que hizo? Eligió quiénes son los ganadores, a quién le va a dar ventajas, a quiénes no. Eso es una aberración. Y hay algo más fuerte, porque si vos querés hacer un verdadero... que está ligado ahí, cuando dice el tema de las tasas subsidiadas. Mirá, las tasas subsidiadas quiere decir que entonces vos, para que te cobren menos tasa de interés a vos, quiere decir que los ahorristas los estás castigando. Por lo tanto, la inversión que hagas no va a estar bien orientada y además al ahorrista lo estás castigando. Y para que te des una idea, fíjate, si vos tuvieras que hacer un ajuste ortodoxo, vos tendrías que, por ejemplo, el déficit del central lo podés rolear, no es, digamos, o sea, se podría rolear. Rolear es renegociar, ¿no? Claro, renovar. Claro, renovar los vencimientos, vos no tendrías problema. Ahora, vos sí tenés que cortar el déficit del Estado, por decirlo de alguna manera. Y eso, vos tenés que meter un ajuste de 5 o 6 puntos del PBI. Ese es el tamaño del ajuste o sea, un ajuste 5 o 6 veces más grande. ¿Vos decís entonces que el ajuste que está mencionando solamente es un punto del PBI? Exactamente, es un sexto de lo que debía anunciar y el ajuste además debería caer sobre el sector público, no sobre el sector privado. No tiene que caer sobre el que genera riqueza, tiene que caer sobre los parásitos. Ese por un lado. Pero con eso solo no te alcanza. Vos tenés que liberar la tasa de interés. Si hoy la tasa de inflación viene corriendo al 90%, y la tasa de interés, y digamos, dado el riesgo argentino, la tasa en dólares de un bono argentino corto, que es 55%, quiere decir que la tasa en pesos de arbitraje, claro, sí, tendría que ser como claro, casi del 200%. ¿Sí? Es 194,5 para ser exacto el número, pero ponele 200%. Con eso vos arbitrás el mercado financiero y eso te permite liberar el tipo de cambio. Y al vos liberar el tipo de cambio, lo que te sucede es que se te destraba la economía y la economía empieza a recuperar. Porque como vos tenés restringido el mercado de cambios, con el control, controlando el precio, la contracara de ese exceso de demanda, que todo quiere en dólar, el oficial, pero no conviene, no consiguen, es que en el resto de la economía tenés alta tasa de interés, caída de la actividad, caída del empleo, caída de los salarios reales, y tenés un círculo vicioso que te va a explotar en la cara, que además también lo diagnostica mal. Porque él cree que el problema de Argentina es que faltan dólares y en realidad el problema es que sobran pesos. Te escucho mucho decir eso, quiero que ahora me expliques por qué sobran pesos, pero quiero volver un poquito para atrás en lo que venís diciendo, que venís dando un montón de conceptos que tiene que ver. ¿Por qué se informa que el tipo de cambio va a seguir siendo el mismo, el oficial, y después a su vez se habla de tipos diferenciados para algunos sectores? ¿Por qué digo no se reconoce de alguna manera el tipo de cambio por el cual la economía funcionaría? Digo, que el campo te liquide, que el turismo deposite los dólares para hacer el circuito y que queden bancarizados. ¿Por qué digo hay una resistencia a eso? Primero ¿Por qué digo? Porque la devaluación ya está hecha. Los precios que yo pago en góndola son a 350, no son a 135. Bueno, en primer lugar, porque muchos economistas tienen un problema teórico al tipo de teoría económica que abrazan o cómo ven el problema de los precios. Muchos economistas creen que los precios están determinados por los costos. Eso en realidad ya fue perimido y derrotado, esa forma de ver los precios, en 1891 con la obra de Karl Menger, Principios de Economía Política. O sea, con lo cual, imagínate que tienen un problema de manual que atrasa, donde en realidad eso fue traído de vuelta a la teoría económica por Keynes, que era un tipo que no sabía de economía. Si estuviera Guillermo Moreno acá, este punto... No, sí. Se agarran las trompadas, sí, se agarran en este punto, pero se matan. Bueno, pero a ver, lo voy a poner con un ejemplo muy fácil. Si vos pudieras determinar los precios por los costos, vos sumás todos los costos, le pones el margen de ganancia y vendés, ¿no? Sí. Y se supone que vas a vender. En ese mundo no hay quiebras.
en el mundo real hay quiebras, con lo cual te muestra que esa forma de ver la teoría económica es incorrecta. Pero al margen de esa explicación, vos fijate, además el precio es un mecanismo de transmisión de información. Es decir, si yo hago una transacción con vos, te vendo mis anteojos, vos me pagás, hay gente que a ese precio va a decir, ah, mira, Javier le vendió a Augusto esto, bueno, entonces, a ver, nosotros podemos producir, o hay otros que van a querer consumir. Sí, y eso, es una referencia. Exactamente, es un mecanismo de coordinación. Entonces, algunos van a ser compradores, otros van a ser vendedores. ¿Y qué pasa? Si los que quieren comprar, digo, la cantidad comprada excede a la ofrecida, el precio sube o viceversa. Eso es cómo funciona. Por lo tanto, es muy importante la señal de precios que vos envías, porque eso es lo que hace que el sistema funcione. Ahora, ¿cuál es el problema central acá? Suponete lo siguiente. Que no hay precio, ¿no? Justamente. Claro. Que no hay precio, no hay moneda, no hay precio. Eso es más delicado lo que acaba de decir, que también es cierto que no hay moneda. Pero fíjate esto. La idea de la señal. Suponete lo siguiente. Vos vas en el auto y te encontrás con un semáforo que te da rojo y verde a la vez. ¿Vos qué crees que va a pasar en esa avenida? Y va a haber un tortazo. Obvio. Bueno, Argentina tiene 28 tipos de cambio distintos. Dale. Entonces, eso es una descoordinación fenomenal. Entonces, la realidad es que, por eso no es que faltan dólares. Y en realidad, en esa concepción de que creen que es el dólar el que determina los precios, lo cual es falso, entonces creen que lo que necesitan es tener dólares para reventarlos desde el Banco Central, lo cual es una locura. Porque en el fondo el problema no es que te están faltando dólares. Bueno, pero es importante lo que acabas de mencionar porque digo, en los anuncios se hablaron de alrededor de 7.000 millones de dólares entre distintos instrumentos para fortalecer justamente las reservas. Claro, pero el problema no es que faltan dólares. El problema es, a ver, vos tuviste liquidación récord del campo. A vos no te están faltando dólares. A vos lo que te están sobrando son pesos. Hay 4 billones de pesos emitidos, o sea, de que tenemos en los bolsillos. Eso cuando le explicás a la gente, ¿no? Porque la gente te dice, ¿cómo hay exceso de pesos si yo no llego a día 5? Está bien, pero porque, a la gente. Bueno, es la multiplicación de todos los pesos entre todos entre todos. Claro, de toda la economía. Claro. Entonces, y en realidad una de las cosas que te pasa, que cuando... A ver, vos fíjate esto. Viste que anda dando vuelta un billete de un millón de pesos. Y sin embargo, si vos tenías ese billete, ¿eras rico? No. Es más, si hoy hiciera un billete de 1 millón de pesos, tampoco serías rico. ¿Te das cuenta, no? Total. O sea, entonces, a lo que voy, que vos le vayas poniendo ceros, o sea, no hace la diferencia. Y después, o sea, es a dónde está ese dinero, digamos, y cómo está, digamos, quién lo tiene y en dónde y cómo está operando ese dinero. Entonces, en esa caracterización que vos tenés, o sea, la economía se debería mover con una cantidad de dinero en torno a 4 puntos del PBI. Hay 12. Bueno, eso quiere decir que hay una inflación reprimida enorme. Pero en el plan, insisto, en los anuncios de Sergio, de suprimir... Es absolutamente insuficiente, no va a alcanzar. Vos necesitas hacer algo mucho más serio y no es lo que anunció, por lo tanto va a explotar. Vos diste definiciones muy, muy fuertes porque hablaste en algún momento de Alberto Fernández como cadáver político. Fueron tus palabras, ¿no? Y decías, yo creo que es un cadáver político, de hecho esto lo demuestra. Y decías previo a la decisión de que Sergio asuma como ministro y que inclusive sonara como tal, que debería tener, digamos, la decisión política, ya que era un candidato, un cadáver político, de tomar todas las medidas que había que tomar. Exacto. Mi pregunta es, ¿cuáles deberían haber sido las medidas que Alberto Fernández tendría que haber tomado? Un ajuste fiscal de por lo menos 6 puntos del PBI, liberar la tasa de interés, dejar que se te licúe el gasto y ahí liberás el mercado de cambios y vos estabilizás. O sea, ¿Y esos 6 puntos de dónde los bajas? ¿Obra pública me dijiste? Y las transferencias discrecionales, con eso ya entre las dos cosas, entre esas dos tenés 8 puntos del PBI. ¿Qué efecto tiene, o es un verso según vos, el cortar la obra pública en la economía argentina? Claro, es un verso total. Porque en realidad cuando vos haces obra pública, es mentira que la obra pública genera empleo. ¿Es verso eso que se multiplica por 7, por 8 cada peso que invertís? No, es mentira. Es mentira. No se mueve el cemento, la madera. Bueno, ahora te voy a demostrar que es mentira. La pregunta es, vos estás haciendo la obra pública, ¿con qué se financia? Con pesos. Con algo se financia. Con impuestos. Ah, también, claro. No. Lo que se recauda
O con emisión, ¿no? También puede Bueno, ser. pará, eso es impuesto inflacionario. Claro. Es decir, si lo financiás con deuda son impuestos futuros, si lo financiás con emisión monetaria es inflación, y si lo financiás con impuestos explícitos, son impuestos explícitos. Sí. Así que, digo, vos lo tenés que financiar. Financiarlo implica que le vas a cobrar a alguien. Por lo tanto, ahí hay varios... Ahí aparece la primera mentira, porque ese peso que vos estás invirtiendo acá, se lo sacaste a alguien y lo estás eliminando de otra parte de la economía. Por lo tanto, así como impulsás este sector, estás destrozando a otro sector. Ahora la pregunta es, vos, tu dinero, ¿vos preferís gastarlo vos, en vos mismo, o preferís que venga alguien, te lo saque del bolsillo y lo gaste en lo que se le dé la gana? Obviamente cualquiera te va a decir que prefiere uno gastarlo como Bueno, como entonces, quiere. además, no solo que es falso que genere un efecto positivo, porque en realidad lo estás sacando de otro lado, además, es dudoso que nos roben, es dudoso que sea todo lo productivo que debiera ser, pero además es absolutamente ineficiente porque a vos te está perjudicando, porque te está sacando el fruto de tu trabajo y vos no estás pudiendo gastar en donde querías gastarlo, con lo cual digamos, generás daños directos, daños indirectos, daños emocionales, porque te están robando el dinero. Te hago una del pregunta, bolsillo. por supuesto me dirás que en Argentina es excesivo y también es excesivo en función a lo que te devuelve el Estado. Pero digo, una matriz impositiva hay en todos los países, en Estados Unidos, en Europa. Está bien, digo, también pero- cuando, digamos, pero pregunto, digo, cuando la Asamblea del año 13 declaró la libertad de vientres para que a partir de ahí todos los que fueran naciendo fueran libres, ¿sí? Con lo cual, digamos, era la abolición de la esclavitud en dinámica. En el resto del mundo había, y sin embargo, digo, ¿qué te hubieras puesto del lado que decían que querían seguir teniendo esclavos? Mi pregunta es... Bueno, lo primero que hay que entender es que el Estado es una organización criminal, es una organización violenta, que Es vive, tremendo. que vive de una fuente coactiva de ingresos, porque los impuestos se pagan por la fuerza, a punta de pistola, no los pagás voluntariamente y por ende los políticos son ladrones. Es tremendo como lo expresás y lo pones. Murray Rothbard Dixit. Mi pregunta es, cuando uno te escucha, es... desde luego que aquel que te está mirando, o uno que te escucha, dice, qué interesante, no pagar impuestos y toda que me quede para mí y me la por gasto lo menos como te quiero. queda, O por lo menos para un sector y te de la quedaría sociedad. el doble del ingreso seguro. Pero, ¿es aplicable todo esto que vos decís? Digo, si vos estás en el poder hoy, digo, ¿es aplicable? Porque, digo, vuelvo a este punto. Estados Unidos tiene su matriz impositiva, Está bien. China tiene su Pero matriz impositiva. de vuelta. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Si pasa ahora alguien por ahí afuera y le pega un tiro a alguien, entonces podemos... bueno, che, te pega un tiro porque total afuera hay uno que le pegó un tiro a otro. Sí, no, Claro, la cuestión es moral. Es decir, ¿estás a favor del robo? O sea, después, entonces, hay una discusión en el plano moral, si vos querés, hay una discusión que tiene que ver con el marco normativo. Mira, hay un libro que yo me encanta, que es maravilloso, se llama Análisis General Competitivo, es de Arrow y Hahn. Arrow en su momento fue el premio Nobel de Economía más joven de la historia, lo ganó en 1972 con 51 años. Ahora, digamos, lo superó una mujer que lo ganó a los 48. Mira. Pero, ¿qué es lo interesante de esto? Cuando vos lees el libro, dice, nosotros no escribimos este libro porque creemos en esto, sino que este modelo tiene un montón de propiedades deseables para la vida real. Bueno, yo lo que te hago es, te planteo cuál sería el mundo ideal y mi propuesta consiste en ¿qué? Cómo estar más cerca de ese mundo real. De hecho, de eso se trata mi programa económico que presenté en Córdoba, digo, con las 3 familias de reformas, las 3 generaciones de reforma, o lo que presenté en Mendoza acerca de la dolarización. Justamente, que son elementos para salir de esta esclavitud que implica el Estado presente, que dejó claro que no funciona, que el Estado es el problema, no la solución. Porque, ¿qué te decían en la pandemia? El Estado te cuida. Si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, hubiéramos tenido 30.000 muertos. Tuvimos 120.000. Anotale a este gobierno asesino 90.000 muertos. ¿Sí? Digo, la educación. Argentina no para de caer en las pruebas PISA. De ser el primer país que eliminó el analfabetismo, hoy está 7º en América Latina. La mitad de los chicos no entienden lo que leen, el 70-80% no puede resolver una operación de matemática básica. Ahora, pero ¿De qué Javier, estamos hablando? pero digo, si Javier... Y hablemos del tema de seguridad, que es un baño de sangre, ¿no? Sí, del país. Sí,
Sí, no, el diagnóstico, coincido en varias cosas respecto de dónde estamos parados, desde dónde se parte. Bueno, es un buen punto. Ahora, Pero lo la tenés pregunta a es... Demendicurres diciendo que como es que Argentina le va mejor que Estados Unidos. Pero la pregunta, Javier, es si realmente estando en el poder, si fueses presidente, todo lo que estás diciendo, o parte de lo que estás diciendo, se puede llevar a cabo. Porque Bueno, que no quede solamente una discusión moral, que es válido, que lo podemos discutir acá. No, pero yo no solo discuto la cuestión moral. No, yo discuto el marco normativo y cómo desde la situación de hoy llegar ahí. O sea, es todo un... tampoco son 2 días, ¿eh? No, está claro. Es decir, cuando yo explico el programa de crecimiento, de convergencia, yo explico que, dadas las características iniciales de la economía argentina, tardaría 35 años en convertirse en una potencia mundial. Y claramente es algo que a mí me excede, casi que te diría, biológicamente, y me excede, digamos, en términos de poder y en términos de preferencia, porque, digamos, o sea, yo fui muy claro que una vez que termine mi ciclo político me voy a dedicar a otra cosa. Entonces, porque, o sea, a mí, el poder por sí mismo a mí no me... Yo, vengo para poner de pie la Argentina. Y por eso también sistemáticamente y recurrentemente he estado hablando del caso de Pellegrini. Pellegrini renuncia al presidente, asume Pellegrini, le quedan 2 años, el tipo agarra, ¿qué hace? Hace todos los ajustes que tenía que hacer y pone la economía en orden. Cuando Pellegrini se tiene que ir, se va por el Congreso, vive a 2 cuadras del Congreso. Sí, me acuerdo. Claro, se calza se pone la galera, se abrocha el frac, agarra la cosa, le dice, che, pero mirá que hay gente muy enojada. No le importó, salió igual, le dijeron de todo en esas 2 cuadras. Ahora, ¿sabés qué? La historia lo recuerda como el piloto de tormentas. ¿Me comprendés? Sí. Entonces vos necesitas un tipo que esté dispuesto a hacer las cosas que hay que hacer. Y te digo algo, yo sé lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, y además tengo el coraje de hacerlo. ¿Qué te pasa a vos? Lo que necesito es que me acompañe la gente de las urnas, y cuando el Congreso, supongamos que no quiere acompañar, no me importa, agarro y llamo a consulta popular. Vamos a ver, digamos, o sea, cuando yo quiera eliminar el Banco Central y el 70% del 80% de los argentinos esté dispuesto a sacarse esta basura que es el peso argentino. Fíjate esto, yo lo charlé acá con vos, que yo dije, tenían razón los brasileros cuando estaban rompiendo los billetes de 1.000 pesos, y dije, tenían razón. Aparte le hacían un favor a los argentinos porque sacaban pesos de circulación, contribuían a la batalla antiinflacionaria. Pero al margen de eso, vos fíjate lo que pasó en Encarnación. Entraron ladrones a robar. Sí, no y tenían caja que tenían pesos. No me lo llevo. No me lo llevo. O sea, fíjate esto. Nuestra moneda es tremendo. En Europa tenés las canastas en las puertas de los locales y los venden como souvenir. En eso estamos de acuerdo. De hecho, ya están haciendo carteras ni y ideológico ni nada. Los venezolanos acá. A ver, un jubilado gana $180. Entonces, eso es claro, gana, o menos. En realidad, digamos, o sea, los argentinos ganan menos de $170. Yo te quiero meter ahí porque, tenemos 7 millones de jubilados que también estaban enmarcados en los anuncios de Sergio Massa, que el 10 de agosto se va a anunciar un bono por el cálculo que hicimos nosotros para empatar la inflación. Desde, la miserabilidad que cobran, tendrían que tener un bono no menor de 5.000 pesos. ¿Me seguís hasta ahí? ¿Qué te parece este anuncio de un bono para agosto para compensar la inflación? De vuelta, en lugar de estar pensando en los bonos de compensar la inflación, ¿no sería mejor eliminar la inflación de una vez por todas? Pero vos fijate la crueldad de los políticos, la basura que son. Son una basura. ¿Sabés con cuánto dolarizás la economía argentina hoy, la base monetaria, y te sacás el problema de encima? No. Con 13.000 millones de dólares. Entonces, no tienen problema en conseguir dólares para financiar el déficit fiscal, no tienen problema en conseguir dólares para ruleteárselos en el mercado de cambio, no tienen problema en buscar dólares para rolear deuda, no tienen problema para usar dólares y asignarlo discrecionalmente a los amigos, pero conseguir los dólares para terminar con el flagelo de la inflación, no. ¿Te das cuenta que son unos perversos, que son unos tipos muy jodidos? Es decir, estamos hablando... O sea, y todos esos que vienen y te defienden el Banco Central, en realidad son una manga de delincuentes. ¿Sabes cuánto nos robó este gobierno, en sus 2 primeros años de gobierno con señoriaje, es decir, emisión monetaria para financiar el déficit? No. 11 puntos del PBI. ¿Te das cuenta que son unos inmorales? 44.000 millones de dólares. Más o menos.
Depende de si lo tomas el PBI al paralelo, al claro, oficial. porque tenés varios dólares. Claro, todo No, al depende. oficial, al oficial. No, yo lo hago siempre al paralelo, que es el de verdad. Porque si no es el dólar Mickey Mouse, o sea, es una ficción. Es decir, mercado es a lo que vos podés comprar. Suponete lo siguiente. Vos Ahora, pero también hay algo importante que decías vos que, y me parece sano decirlo esto, porque algunos candidatos dijeron en algún momento, no, esto se soluciona de un plumazo, un día para el otro. La inflación no se soluciona de un día para el otro. Por ahí, no sé si son... A ver, suponete lo siguiente. Digo, al jubilado, en esa transición, ¿cómo le recomponés? Suponete lo siguiente. Vos hoy cortás con la emisión monetaria. Sí. Yo directamente soy partidario de eliminar el Banco Central porque los políticos te van a decir que el Banco Central es independiente, esto y el otro, y que no van a emitir más y te mienten. Porque, ¿para qué lo querés tener entonces? ¿Entendés? Que esos que te dicen que no van a emitir más o que el Banco Central es independiente, digo, te están mintiendo. ¿Por qué? Porque después te pasa como en el 2002. O sea, cuando necesitaron la guita, agarraron y hicieron volar la convertibilidad por los aires. ¿Vos crees que no haya esa opción? No, es que... Al eliminarlo. Dios, si verdaderamente no vas a emitir más, ¿para qué lo quiero? No lo necesito. Entonces, si vos terminaras con el problema de la emisión monetaria hoy, sí, la política monetaria tiene algo que se llaman rezagos. Es decir, vos dejás de emitir hoy... ¿Cuándo lo sentís? Dentro de 18 a 24 meses. Vos tenés que esperar, digamos, o sea... Pero ¿qué hacemos con el jubilado esos 18 meses? ¿Cómo le recomponemos? ¿Con bonos? ¿De qué manera? Los que primero se recomponen en esos procesos virtuosos son los salarios reales. Y como las jubilaciones están ligadas con los salarios reales, las jubilaciones también volarían. O sea que tal vez en un semestre estaría empezando a recuperar. En cuanto vos estabilizás la economía, digamos, la economía empieza a pegar la vuelta. Pero no le podés mentir a la gente en cuánto tiempo vas a parar la inflación. La inflación vos dejás de emitir hoy y el efecto, si tenés suerte, es en 1 año y medio. Si le pones un porcentaje a la responsabilidad de la inflación, a la emisión, ¿cuánto es? 100%. ¿100%? La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por un crecimiento de la oferta por encima de la demanda de dinero y como consecuencia de ello cae el poder adquisitivo del dinero y todos los precios expresados en unidad monetaria suben. En una economía de trueque no hay inflación. En una economía de trueque que no tiene dinero no hay inflación. Entonces la inflación es monetaria. La verdadera definición de inflación es la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Por eso la carta del Banco Central, después igual no la cumplían, pero originalmente el artículo 3 decía, es misión fundamental del Banco Central de la República Argentina preservar el valor de la moneda, defender el valor de la moneda. Bueno, esa, digamos, no está sucediendo. Déjame ir un segundo a la previa San Cayetano, que tenemos a nuestro equipo ahí con Ezequiel, y que justamente, ¿no? La gente va a pedir laburo, va a pedir estabilidad, va a pedir pan, ¿no? Como dice la consigna, pan y trabajo. Querido, estamos acá con Javier Milei. Me gustaría hablar un poquito ahí con la gente, a ver cómo está llegando a fin de mes, si tienen trabajo, si lo están buscando. ¿Qué les pasa hoy con la situación económica de nuestro país? A ver, contame un poquito. Sí, bueno, la consigna es pan, salud y trabajo. Esos son los 3 puntos. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Viene a pedir por salud, por trabajo? Vengo a pedir por salud y por trabajo y por mis nietos. Por su nieto. Empezamos haciendo la cola pidiendo por nosotros dos, con mi señora hace 43 años. ¿Usted es jubilado? Sí. ¿Cobra la mínima? ¿Llega a fin de mes? ¿Cómo lo ve el fin de mes? Cobro la mínima y a fin de mes lo veo cada vez más lejos. Más lejos. Me fijé a ver si el mes trae 45 días, pero no. No. No, lo que me quedo corto. ¿Cómo hace en ese caso? ¿Cómo se la rebusca? Qué bárbaro. Teniendo una buena hija y teniendo una buena esposa que también cobra la jubilación. Si no cobramos los dos, estamos fritos. Pero con la ayuda de tu hija, me decía. Por supuesto. Gracias. Venga, con usted, espere que no le quiero dar la espalda. ¿Cómo le va? Buen día. Me decían, no me va a ceder usted la silla a mí, por favor. No me haga sentir mal. Guarda. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Bien. Mire, salud, trabajo. Salud y trabajo. Salud y trabajo. Por mi esposo pedir, Sí. por los nietos y por los hijos. ¿Cuándo vino? ¿Hace cuánto está? No, yo ayer a la mañana, Sí. después a la noche me fui y volví hoy otra vez. ¿Usted es jubilada? Sí, mi esposo también. Y también los dos. ¿Y cómo hacen para allá? ¿Cobran la mínima? Bueno, no hay que mentir. La verdad. Yo tengo la mínima y mi esposo tiene un poquito más. Entonces, viste, nos arreglamos un poquito mejor también. ¿Pero cómo hace? ¿Ya con lo justo? ¿Por ahí cambiaron hábitos? Que uno dice hace 30 años atrás, uno iba a comprar leche y había 3 marcas nada más. Ahora hay como 10 marcas, tiene que ir a la más baja y así todo, ¿no? Acá no hay que mentir. Sí. Bueno, No hay que mentir. no hay que mentir. No, pues estamos acá al frente de la Por iglesia. eso, yo vengo a agradecer y llegamos bien. Bien.
la de diferencia de la mía con la de él es bastante. Entonces, bueno, Gracias. nos arreglamos. Hay que decir la verdad, no No, te que puedo no, decir siempre- que con las dos mínimas porque miento. Pero estamos acá en San Cayetano, no podemos mentir. Si no, después vamos a tener que venir. ¿Cómo le va, chicas? ¿Todo bien? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Salud, trabajo. ¿Por qué viene? ¿Por todo? Sí, por todo, Por todo. para pedir por todo. Yo vengo a agradecer también. Agradecer. Sí, porque mi hijo tiene trabajo, mi Sí. familia en general tiene trabajo, gracias a Dios. Así que venimos también por rogar por nuestra patria. Ahora, El Javier, recorrido que tiene ya en la ese- vida, ¿no? ese- ¿Le duele un poco la situación? No, sí. no, digo, lo sumo a Javier, porque escucha, ya tenemos 2 testimonios y hemos escuchado muchos a la mañana, primero. Siempre invocan a la familia para subsistir. Primero que muchos Sí. hablaron de, digamos, sobrevivir. Que la verdad que también hay una parte que se llama disfrutar. Y más a la edad que está mucha de la gente en edad jubilatoria. Es una bendición hoy que un hijo te pueda ayudar. Digo, si no es imposible llegar a fin de mes. Es tremendo, digo, hoy cómo está conformado, ¿no? Las economías de los hogares. ¿A dónde hemos llegado? A ver, vamos por partes. Fíjate que el Sí. primer testimonio que vos ves ahí, el hombre dice, a mí parece que me hubieran estirado el mes a 45 días porque no llega. ¿No? O sea, Claro. sigue teniendo 30, o sea, el hombre usó una metáfora. Lo primero que hay que entender es que cuando vos no llegás a fin de mes porque te sobra Estado, cuando no te alcanza el sueldo porque te sobra Estado, esa es la realidad. Vos, por ejemplo, hoy un trabajador cuando recibe 100 pesos en el bolsillo, ¿sí? El empleador pagó 167 y cuando va a comprar algo la mitad es impuesto. Dale, perdiste más del 70% en el medio. Es decir, el problema es el Estado, o sea, lo que te está destruyendo la vida es el Estado. Después, otra cosa, vos fíjate, ¿no? Porque es pan y trabajo, ¿no? Ahora, vos fíjate que vos en Argentina, hoy el 40% de las personas que trabajan son pobres. Es decir, ni siquiera te alcanza a tener Si laburas, trabajo si para laburas. salir. Claro, es decir, no, pero aún... Aún trabajando. Aún trabajando. Por lo tanto, si las jubilaciones están en línea con los salarios, imagínate que la situación precaria en la que están los jubilados, que es lo que te están describiendo. Pues ahí habría que sumarle a la consigna, ¿no? Salud, pan y trabajo y un bono, ¿no? O algo para que te ayude a no ser pobre. Pero de vuelta. No digo bono, pero olvídate del bono, digo algo que te ayuda a... El problema es el siguiente, Augusto, vos, digamos, ese bono lo vas a tener que financiar. Sí. Entonces, el punto es, ¿qué lo vas a financiar? ¿Con emisión? Sí, o sea... Es a parte ver, del problema. Y es la inflación, porque en el fondo vos generando más inflación, digamos, generás más problemas. Es decir, vos lo que tenés que hacer es sacarlo de los que verdaderamente te roban, que son los políticos. De vuelta, tenés que ir contra los políticos, contra las partidas que son una estafa y que le roban a la gente. Pero justamente, como tienen el monopolio de la violencia, ellos no quieren resignar sus privilegios y le cargan el ajuste a toda la gente de laburo. O sea, presente o pasada, ¿no? Porque, digamos, o sea, cuando ves un jubilado, es alguien que trabajó en el pasado, entró en